vamos a revisar el tema desde el análisis. Para ello le damos la bienvenida a Jorge Kreisne, quien es periodista, analista de política internacional y especialista en temas de Medio Oriente. Hoy nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros. Algunos analistas consideran que la liberación de Palestina puede significar la liberación del colonialismo en Medio Oriente. ¿Cómo entenderlo en este contexto en el que evidentemente la crisis humanitaria en la Franja de Gaza va aumentando cada día? Son 7.000 los muertos, los asesinados, para ser técnicamente correcta, hasta este día, 20 días de asedio, y pareciera que no hay una salida real, definitiva, para este genocidio. Bueno, la causa palestina es histórica y al mismo tiempo tiene 75 años de lucha por la constitución del Estado Nacional Independiente del pueblo palestino, que no se ha podido constituir debido a las políticas de los Estados Unidos y de los sucesivos gobiernos israelíes en la región, y particularmente en el caso palestino. Ahora estamos asistiendo a un verdadero genocidio, a un intento absoluto de exterminio del pueblo palestino, cuando se bombardean hospitales, ciudades habitadas por personas civiles, y toda clase de daños a la población palestina, sin alimentos, sin agua, sin electricidad, un bloqueo absoluto, un crimen que no se veía. Tal vez el crimen más tremendo que se esté cometiendo históricamente en contra de la humanidad es lo que está ocurriendo en este momento, especialmente en la Franja de Gaza. Ahora empieza a resquebrajarse, creo, incluso el frente occidental, a partir de que numerosos países, como ahora últimamente Bélgica y otros, están planteando que cese la agresión israelí, el genocidio contra el pueblo palestino, que no se puede permitir ese tipo de masacres, de matanzas tan horrible. Al mismo tiempo, bueno, Israel incluso emprendió contra las Naciones Unidas, contra las representaciones de las Naciones Unidas en la región, tanto en Israel como en el Estado, en los territorios palestinos ocupados. Al mismo tiempo, hay un cuestionamiento al secretario general de las Naciones Unidas, al que Israel le está pidiendo su renuncia. Noto que desde el punto de vista de la política internacional, Israel está aislándose cada vez más y al mismo tiempo generando una crisis económica muy grave, porque, bueno, para algunos datos, 345.000 personas han sido llamadas a filas por el ejército de Israel y han dejado sus puestos en la producción, en el trabajo. Y otros datos que demuestran el debilitamiento del shekel, la moneda israelí, que agrava la crisis económica que ya venía produciendo estragos en el propio Estado de Israel. De manera que, si bien no es un proceso rápido como merecería la situación de esta emergencia tan terrible, empiezan a producirse a nivel internacional algunos movimientos que indican un aislamiento del Estado de Israel. Eso, bueno, no es de una cuestión inmediata en que la opinión pública global pueda jugar un papel. Es importante el llamado que hizo Manu Pineda, el eurodiputado recién desde la región del sur del Líbano. El informe es descarnado, el que ha brindado Ishan Hanous, y por lo tanto, bueno, es importante que la opinión pública mundial y que los pueblos se movilicen, como está ocurriendo, especialmente entre los países árabes, pero también en el resto del mundo. Y también que numerosos estados sigan el ejemplo en América Latina, por ejemplo, seguir el ejemplo de Venezuela, seguir el ejemplo de Brasil, seguir el ejemplo de Colombia. Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Lula da Silva se han pronunciado para detener esta masacre y por los derechos del pueblo palestino, y hay que tratar de que otros gobiernos también se pronuncien en esta dirección. Me parece que el papel de los pueblos del mundo y de los gobiernos del mundo en este momento es muy importante ante el freno a las posibilidades de que las Naciones Unidas jueguen un papel,
como producto del constante hostigamiento, veto y boicot de Estados Unidos y del gobierno israelí contra las resoluciones de la ONU, y no solo contra las resoluciones, sino también contra la posibilidad de que se efectivice la ayuda material que está estancada en el paso de Rafah desde el lado egipcio y que las autoridades israelíes impiden que ingrese. De manera que todo el sistema de Naciones Unidas tendría que ponerse, todo el sistema incluso de emergencias de las Naciones Unidas tendría que ponerse a disposición del pueblo de la Franja de Gaza en este momento. Realmente lo que mencionas es muy interesante, sería también una linda arista para analizar en ese sentido, para un poco desmontar estos mitos, la situación en la que se encuentra Israel, porque evidentemente no es gratuito que en este justo momento en el que su política se encuentra quebrada, han habido pues sin duda alguna muchísimas manifestaciones por las reformas que tienen que ver justamente con el sistema de justicia y otros temas, que evidentemente ha mostrado ante el mundo que Israel no es el potente fuerte que supone y que refleja ante el mundo, y también ha denotado los quiebres que existen entre estas potencias que supuestamente se apoyan de manera incondicional, pero en el fondo sabemos que no es así. Te agradezco muchísimo, Jorge, el haber estado con nosotros. Te deseo buen día. Un abrazo grande, buen día para ustedes también. Adiós. Otro para ti. Seguimos con más y lo hacemos hablando sobre nuestro tercer titular. Tiene que ver con lo que sucede en Pakistán. Allí miles de personas protestan. ¿Por qué? En la ciudad fronteriza de Chaman, al suroeste del país, por las nuevas políticas migratorias implementadas directamente por el gobierno. Así se vive la realidad en este lugar. Los